Continuamos con nuestro querido profesor José Vicente Carrasquero. Lo que pasa, José Vicente, y aquí asumo un poco el rol del abogado del diablo. Es verdad que no hay instituciones, es verdad que las instituciones nacen, decíamos fuera de cámara, del voto popular. Es verdad que hay un Estado tutor que está controlando y ordenando, como decía Kissinger, antes de la justicia la precede el orden, la autoridad, y eso sucede. Pero, por ejemplo, hablando del tema electoral, ¿tú concibes que habrá elecciones en Venezuela tratando de hacer un análisis diacrónico pronto? ¿Concibes que hay que tener un poco de paciencia para entender lo que es la fase de estabilización? ¿Y cómo ves tú estos enrosques, ¿no? Donde sale el fiscal y se va a la Defensoría del Pueblo, donde sale determinada autoridad del poder? ¿Qué va a pasar con Padrino López? ¿Qué va a pasar con otros actores, con la presidenta de la Corte, los magistrados? ¿Qué va a pasar con el presidente del Consejo Nacional? ¿Tú crees que hayan otros movimientos en ese sentido? Es que tienen que haberlo, nuevamente. ¿De dónde nace? Por orden de Washington. ¿De dónde? Claro, claro. Pero ¿de dónde nace la institucionalidad que tenemos ahorita? Fíjate que al mismo Tarek William Saab creo que lo nombró la Asamblea Nacional Constituyente, que estos se sacaron de la manga por ahí en 2017. ¿Te acuerdas? Claro. De ahí es donde sale que él es fiscal. Pero ¿quién era esa Asamblea Nacional? La Asamblea Constituyente. Esa Asamblea Constituyente. Entonces, nosotros tenemos que recuperar la institucionalidad. ¿A quién le pedimos la fuerza constituyente? ¿A quién le pedimos la fuerza de institucionalización? Al pueblo. ¿Tenemos que ir a una constituyente? Yo diría que no inicialmente. Y si vamos, bueno, vamos. Pero inicialmente yo iría a un proceso electoral donde yo elijo el presidente y elijo una Asamblea Nacional. Y entre el presidente con su cuerpo ejecutivo. ¿Cuándo lo ves? Mira, eso va a depender de que se den las condiciones. ¿Qué condiciones se tienen que dar? Una estabilidad económica que en este momento todavía es muy mala. Cuando se dé una estabilidad del orden, que todavía hay tráfico de drogas, creo que no te estoy dando ninguna primicia. O sea, todavía hay una estructura criminal ahí que está funcionando. Tú lo que removiste fue a la cabeza del grupo criminal, pero el grupo criminal sigue funcionando ahí y entonces tú tienes que decir, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para llegar a un momento en que una vez realizadas unas elecciones se garantice que la institucionalidad saliente va a respetar los resultados? Que no pasó el 28 de julio. ¿Qué es lo que quiere evitar la fase de estabilización? Claro. Ir purgando. Purgando. Y entonces, primera purga, que a mí lo veo medio inane dependiendo de cómo se maneje el asunto. Pero fíjate que el 2 de marzo la Asamblea, bueno, esto que llaman Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez, abrió un concurso o abrió la fase de selección de tanto el fiscal como el defensor del pueblo. Por cierto, el defensor del pueblo, el cargo más inútil que yo he conocido en la historia de la humanidad. De hecho, yo no sabía hasta el día que renunció quién era el defensor del pueblo. Elo Guzmán. ¿Ah? Tiene su ubicación. Elo Guzmán, ¿no? El defensor de los derechos humanos del pueblo. ¿Y tú lo viste defendiendo a alguien? No en Venezuela, pero una institución reconocida a nivel global. Pregunto. No, pero yo estoy hablando de la Defensoría del Pueblo venezolana. Totalmente de acuerdo. Baladí, inocua, irrelevante. Más inútil que una tía muerta. Un adorno chino. Entonces, ellos están abriendo ahí. Ojalá, y eso es lo que queremos ver, es que la selección del fiscal y del defensor del pueblo obedezca a lo que está escrito en la Constitución de ellos, que ellos mismos se encargaron de violar, que ellos mismos se encargaron de irrespetar. ¿Qué es lo primero que dice? La Constitución decía claramente que Tarek William Saab no podía ser fiscal. No solamente porque no había estudiado y porque se graduó con 10, sino porque además era chavista. Entonces la Constitución le prohibía expresamente ser, igual que le prohíbe a Moroso ser presidente del CNE, igual que le prohíbe a la señora Morticia decir que ella es presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y así sucesivamente. Porque eran militantes de un partido político. Claro, y eso es contrario. Evidente. No, es que yo renuncié al partido, es que eso no se quita bañándose, compañero.
Es un olorcito que le queda ahí, es como cuando te ataca un mapurite, ¿no? Un zorrillo. Te puedes bañar 7 veces, el olorcito no se te va a ir fácilmente. Entonces tú dices, estamos en este proceso de estabilización que incluye una decantación política, es la purga de los Padrino López, es la purga de los Tarek, de los fiscales inconstitucionales. Y de los Cabellos. Es la purga de los Cabellos, es la purga de los Rodríguez. Eso viene. Bueno, fíjate que este día 3 de marzo nos enteramos que el Departamento de Justicia está abriendo una investigación criminal contra la señora Delcy Rodríguez. ¿Qué significa eso? Que tiene la espada de Damocles encima. Tú me dices y te la suelto. Si tú estás creyendo que es que como tú hasta ahora no te hemos hecho nada, tú puedes ir por la libre, bueno, mira, aquí está. ¿Tiene el poder Delcy Rodríguez, José Vicente, de generar, de obedecer esta decantación No. que le... No. Y ese es su problema. Ella le ofreció a Trump algo con lo que ella no puede cumplir. Entonces, ¿por qué sí cumplen los demás con cualquier tipo de takeover, con cualquier tipo de enroque? ¿Porque viene una segunda ola? ¿O podría venir? Bueno, podría venir la segunda ola, pero la amenaza de la segunda ola está. ¿Y quién visita a Venezuela? Lo visita el Comandante. Donovan. Comandante Donovan va y se reúne con Padrino, con Cabello y con la señora. El mensaje está claro. ¿Quién es el que manda aquí? Yo le recomiendo a la gente que vean esa película no del emperador chino, sino del emperador japonés. Creo que las películas se llaman igual El Emperador. Y esta narra cómo MacArthur maneja la transición de Japón de ser una estructura montada alrededor de una deidad viviente. El emperador es considerado un representante de Dios en la tierra. Lo convierten en un Dios democrático. Con reconocimiento popular y hacen una constitución. Eso tomó 7 años en Japón de la vigilancia norteamericana sobre Japón. Y Japón es uno de los países de Asia donde se juega béisbol. Claro, mutatis mutandi. Entonces, nada más y nada menos lo precedió el tema de Japón, par de bombas atómicas. Claro. Ahora, en Venezuela la cuestión tiene sus diferencias, básicamente porque hay una cultura democrática más o menos instalada, porque hay una cultura de reglas de juego más o menos instalada. Nosotros sabemos, porque lo estudiamos, tú te acuerdas que el 28 de julio los chavistas estaban molestos porque ellos sabían que había perdido la elección. Por supuesto, los chavistas, estos vagabundos, no solamente chuletas, estaban molestos por eso, sino que se demostró que perdieron la elección. Claro, y entonces me salen estos con la trampa como que yo también soy un tramposo. Entonces, esas cosas, Orlando, ¿qué es lo que hay que atacar en este momento, ¿no? Que el petróleo fluya, que la economía empiece a reconstruirse, ojalá sobre una sólida base privada, inversión privada, porque el petróleo no va a dar suficiente como daba antes, como para tener esas demandas sociales que eran satisfechas por el petróleo. Hay que resolver el problema de la electricidad, hay que resolver el problema del agua, hay que resolver el problema de la infraestructura, hay que resolver toda una cuestión que te va a ir haciéndole a la gente la vida previsible. Todo esto lo dije yo en un programita de política sin pasiones del 5 de enero. Describí cómo era el mapa del asunto. Se está haciendo ciertamente más que previsible, se está haciendo plausible, claro, para lo que queremos. Creo que tengo que ir al corte, sí, tenemos que ir al corte, José Vicente, pero ya en el próximo segmento quiero regresar a algo que te pone un poco nervioso, a ver si lo logro, que es que se sigue diciendo que esto fue una incursión ilegal, una incursión que rompe el orden público internacional, pero lo dejo con esta pequeña bombita para que me la responda botellazo en el próximo segmento. Ya venimos.